Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, un saludo muy especial para ti. No olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que traemos. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que sin duda ha sacudido los cimientos de muchos fans y de la prensa del corazón. Estamos hablando de *Kan-Yaman y de Method Demir, dos nombres que, como bien saben, están intrínsecamente ligados en la memoria de muchos de nosotros. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy podría ser uno de los bombazos de este inicio de año. Como saben, Kan-Yaman y de Method Demir conquistaron corazones, y lo que es más importante, cautivaron a una audiencia masiva con su química innegable en la exitosa serie Erkenci-Kuş, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Esa serie no fue solo un fenómeno en Turquía, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en un éxito internacional y catapultando a estos dos talentosos actores a la fama mundial. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que para muchos la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Y no los culpo, ¿quién no se enamoró de esa dinámica? La forma en que Sanem y Kan se miraban, la complicidad en sus diálogos, la forma en que sus cuerpos hablaban sin necesidad de palabras, era pura magia televisiva. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y la espera entre un capítulo y otro se hacía eterna para los millones de seguidores que colgaban de cada uno de sus movimientos. Por supuesto, como suele suceder con las parejas que triunfan en la pantalla, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y de hecho, en su momento, Kan y Demet confirmaron que habían tenido una relación. Fue un torbellino mediático, cada foto, cada like, cada comentario, era analizado hasta el último detalle por la prensa y por sus seguidores. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando cualquier indicio de su amor. Se publicaban innumerables artículos y se creaban teorías sobre cada gesto. Sin embargo, como tantas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, su romance tuvo un final. La noticia de su separación, aunque esperada por algunos, fue un golpe para muchos que aún soñaban con que volvieran a estar juntos. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin, dejando un vacío en los corazones de quienes habían creído en su amor. Y aquí es donde entramos en la noticia impactante de este año. Porque, mis amigos, parece que la historia de Kan-Yaman y de Method Demir podría estar a punto de dar un giro completamente inesperado. Las redes sociales, ese hervidero de especulaciones y primicias, han explotado con indicios que apuntan a una posible reconciliación, o al menos, a un acercamiento significativo entre los dos actores. Y no estamos hablando de simples rumores sin fundamento. Hay detalles concretos, señales que parecen confirmar que algo grande está sucediendo, algo que va más allá de una simple amistad o un reencuentro cordial. Primero hablemos de las pistas digitales. En los últimos meses, hemos sido testigos de una actividad inusual por parte de ambos en sus redes sociales. ¿Han notado que, casi al mismo tiempo, han empezado a compartir fragmentos de sus vidas que inexplicablemente se alinean? Por ejemplo, ambos han publicado stories mostrando lugares que casualmente parecen ser los mismos. Hemos visto fotos de atardeceres idénticos, de cafés con decoraciones similares, e incluso de paseos por las mismas calles. O han subido fotos de momentos similares, como disfrutar de la misma comida en restaurantes que, hasta donde sabemos, solo ellos podrían estar frecuentando. Al principio uno podría pensar que es pura coincidencia, que son dos artistas con gustos parecidos y que al fin y al cabo comparten una trayectoria profesional similar y por ende podrían moverse en círculos parecidos. Pero cuando estas coincidencias se acumulan, la duda empieza a crecer y la sospecha de que hay algo más que casualidad se vuelve cada vez más fuerte. Es como si estuvieran enviando mensajes sutiles, jugando al despiste o quizás, dejando caer pistas para aquellos que prestan atención. Además, hemos visto interacciones más directas. Likes que antes eran escasos o selectivos, se han vuelto más frecuentes. Comentarios que antes eran genéricos de apoyo a su trabajo, ahora parecen tener un tono más personal, más íntimo. Hemos notado que se dan me gusta a fotos antiguas, o que uno comenta una foto del otro con un emoji que podría interpretarse de muchas maneras, pero que en este contexto adquiere un significado especial. Y lo más intrigante, hemos detectado señales de que podrían estar compartiendo momentos juntos en privado, o al menos, que están muy presentes en la vida del otro. Círculos cercanos Q.
Comparten amigos en común que de repente se encuentran con ambos en el mismo evento o en la misma ciudad. Hemos visto a amigos mutuos publicando fotos donde, de forma casi imperceptible, se intuye la presencia de uno u otro, o incluso de ambos. Todo esto, si lo juntamos, empieza a pintar un cuadro muy revelador, sugiriendo que no solo se han reencontrado, sino que están reconstruyendo un puente entre sus vidas. Pero la bomba, la que ha hecho que todos salten de sus asientos y que ha desatado la locura en las redes sociales y en los foros de fans, llegó hace muy poco. Se trata de un avistamiento que, aunque no confirmado oficialmente, ha sido reportado por varios medios y testigos. Según estas informaciones, Can Yaman y Demet Özdemir habrían sido vistos juntos en una ciudad europea, y no solo eso, sino que la forma en que se les habría visto denota una cercanía que va más allá de una simple amistad o un reencuentro casual. Se habla de paseos cogidos de la mano, de miradas cómplices, de gestos que solo una pareja podría compartir. Los testigos describen un ambiente de romanticismo, de complicidad, de esa chispa que se encendió hace años y que, al parecer, nunca se extinguió del todo. Algunos reportes incluso mencionan que habrían pasado la noche juntos en un hotel de lujo, o que habrían sido vistos saliendo de un restaurante íntimo a altas horas de la madrugada. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Y a veces la prensa puede magnificar o incluso inventar historias para generar clics y aumentar su audiencia. Hemos visto muchas veces cómo una simple foto o un comentario inocente se convierte en un titular escandaloso. Sin embargo, en este caso particular, la cantidad de indicios y el hecho de que vengan de fuentes diversas, le dan un peso considerable. No se trata de una sola persona o de un solo medio. Múltiples fuentes, algunos incluso con reputación de ser muy fiables en el mundo del corazón, coinciden en estos detalles. Y para ser sinceros, ¿quién no querría que esta pareja volviera a estar junta? Su química en Erkenci fue legendaria, y la energía que desprendían juntos era algo que realmente conectaba con el público. Era esa conexión palpable, esa electricidad que se sentía a través de la pantalla, lo que hizo que tantos se enamoraran de ellos como pareja. Pensemos en el impacto que tendría una reconciliación oficial. Las redes sociales se volverían locas. Las plataformas de streaming que emitieron Erkenci verían un repunte inmediato en las visualizaciones, ya que miles de fans querrían revivir la magia de sus inicios. Las marcas que los tienen como embajadores harían fiesta, ya que su unión sería una noticia bomba para sus campañas de marketing. Y nosotros, los fans, tendríamos la alegría de ver a nuestra pareja favorita reunida, tanto en la vida como, quién sabe, quizás incluso en futuros proyectos. Imaginen las posibilidades. ¿Podrían volver a trabajar juntos? ¿Un nuevo proyecto que los reúna y nos regale de nuevo esa química incomparable? Las especulaciones ya están volando, y la imaginación de los fans no tiene límites. Se habla de una posible nueva serie, de una película romántica, o incluso de que podrían participar juntos en algún evento benéfico. Analicemos un poco el contexto de sus vidas actuales. Ambos han estado enfocados en sus carreras, consolidando sus trayectorias de forma individual. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, incluyendo su incursión en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad, y su participación en la serie El Turco, que ha sido un éxito en las plataformas digitales. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera con proyectos exitosos en Turquía, como Doğduğun Kaderindir y Ankara, y recientemente explorando oportunidades en el ámbito internacional también, con participación en producciones que la han dado a conocer a nuevas audiencias. Sus carreras están en un punto álgido, y ambos son figuras muy influyentes en la industria, con miles de seguidores en todo el mundo que apoyan cada uno de sus pasos. Si esta noticia de reconciliación fuera cierta, no sería solo una historia de amor que se reaviva, sino también un movimiento estratégico para ambos. Unirse de nuevo, aunque sea en el ámbito personal, podría generar un impulso mediático y profesional que sería difícil de igualar. Las miradas estarían puestas en ellos, y eso en el mundo del entretenimiento siempre es un bien preciado. Serían la pareja del momento, acaparando portadas y generando conversación. Esto podría abrirles nuevas puertas a nivel profesional, permitiéndoles acceder a proyectos aún más ambiciosos y con mayor proyección. Sin embargo, debemos recordar que hasta el momento, no hay una declaración oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir. Toda esta información se basa en avistamientos, en interpretaciones de sus publicaciones en redes.
sociales y en el análisis de expertos en el mundo del corazón. Por eso debemos tomarlo todo con cautela, pero sin dejar de lado la emoción que genera. La expectativa es alta y la esperanza de muchos fans es que estas señales sean una confirmación de que el amor, en este caso, sí que ha encontrado su camino de regreso. Es esa pequeña esperanza, esa posibilidad de que la magia regrese, lo que nos mantiene atentos a cada detalle. ¿Qué podría haber llevado a esta reconciliación? A veces el tiempo y la distancia nos permiten ver las cosas con más claridad. Quizás ambos se dieron cuenta de lo que tenían y de lo que perdieron. O tal vez simplemente las circunstancias de la vida los han vuelto a acercar de forma natural. En el mundo del amor nunca se sabe cuándo la chispa puede volver a encenderse, especialmente cuando hubo una conexión tan fuerte en primer lugar. Quizás descubrieron que a pesar de sus diferencias o de las razones que los llevaron a separarse, el sentimiento mutuo seguía ahí, esperando una nueva oportunidad. Es posible que hayan madurado como personas y como profesionales, y que ahora estén en un momento de sus vidas en el que puedan abordar una relación con más serenidad y comprensión. Nosotros como canal estamos siguiendo cada pista, cada detalle. Estamos analizando las redes sociales, consultando con nuestras fuentes y por supuesto, prestando atención a cualquier comunicado oficial que pueda surgir. La idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo es algo que sin duda, nos llena de ilusión. Y creemos que a ustedes también. Este es un tema que nos apasiona, y queremos ser los primeros en traerles la verdad, o al menos, la información más detallada posible. Por ahora, solo podemos especular y esperar. Pero lo que está claro es que la noticia ha puesto a todos a hablar. Y eso, mis amigos, es de lo que se trata este canal, de traerles las historias que marcan tendencia, las noticias que nos hacen vibrar y las especulaciones que a veces terminan siendo verdad. Queremos ser su fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del espectáculo. Así que para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, la noticia impactante de este año gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Hay fuertes indicios desde interacciones en redes sociales hasta avistamientos reportados en una ciudad europea, que sugieren un posible acercamiento o reconciliación entre la querida pareja de Erkencikus. Aunque no hay confirmación oficial, la expectación es máxima y los fans de todo el mundo están pendientes de cada movimiento. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que esta noticia es real? ¿Creen que hay suficiente evidencia para afirmar que han vuelto? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos? ¿Qué proyectos creen que podrían hacer si se unen de nuevo? Imaginen una nueva serie, un regreso a las pantallas que nos haga revivir la magia de Pájaro Soñador, pero con una nueva historia. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros, y nos ayuda a enfocar nuestros próximos contenidos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, no duden en regalarme un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal, impulsa nuestro contenido y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que se enteren de esta bomba y puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades y de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más misterios y más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y que la chispa del amor, o al menos, la de la buena información, los acompañe.